Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edna Olivares Sánchez, soy estudiante de la Escuela Normal de Ixtlahuaca y el día de hoy les voy a presentar un tema muy interesante sobre los textos expositivos. Para comenzar, definamos primero qué es un texto expositivo, y este es un texto que busca informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos de manera concreta y objetiva. Su objetivo es mostrar a detalle la naturaleza del asunto, problema u objeto de análisis, para lo cual se ajusta a parámetros estructurales caracterizados por la permanente ampliación de información. Como ya lo mencioné anteriormente, su propósito principal es informar. Es aportar un conjunto de conocimientos que amplíen la idea que se quiere dar a conocer. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos identificar un texto expositivo? Eso es muy fácil, es porque el texto expositivo da respuesta a tres principales preguntas. La primera es el qué. Esta hace referencia a qué ha ocurrido, qué está planteando o bien qué se va a dar a conocer. La segunda es el cómo está situado, cómo ocurrió, cómo se dio la situación que se está presentando. Y la tercera es el por qué. Esta se relaciona con el por qué ocurrió esta situación y es una relación de causa y efecto. Y bueno, a continuación les voy a presentar sus características y cuáles son sus estructuras. Como les mencioné anteriormente, los textos expositivos deben contar con ciertas características. Una de las principales es su propósito, ya que este es informar. De ahí parten las siguientes. La primera es una redacción objetiva. En esta, la información del texto debe estar redactada de forma clara, sencilla y precisa. En segunda parte está el lenguaje claro y preciso. Esto con el fin de que sea fácil de comprender. Solo existe excepción en el carácter científico por la utilización de términos. En tercera parte es que está escrito en tercera persona. Y la cuarta característica es la utilización de recursos, nexos, para facilitar la fluidez discursiva. Los nexos no son más que conectores que nos permiten dar coherencia y relacionar los textos. El hecho de que exista también la comparación o enumeración nos ayuda a facilitar la fluidez discursiva. Otra característica que debe contar nuestro texto expositivo es la estructura. Esta debe estar relacionada con una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción se plantea el tema y sus alcances. Aquí es donde el autor nos da a conocer cuál es el tema que se va a desarrollar. Por su parte, en el desarrollo está la información central del texto, además del desarrollo de subtemas, que no es más que lo que se quiere comunicar. Y por último está la conclusión. Aquí se da el cierre o la evaluación final del tema, dando como resultado el resumen de los subtemas. Una vez que conocemos cuál es su estructura y cuáles son sus características, también debemos saber que existen diferentes tipos de textos expositivos, los cuales les presentaré a continuación. El primer texto expositivo es el de secuencia. Este pone la información en un orden determinado para describir un proceso cronológico o una progresión lógica de eventos o pasos. A su vez, cuenta con unos marcadores textuales que hacen más fácil su identificación. Estos pueden ser en primer lugar, después, a continuación, por último y luego. Veamos un ejemplo. El ejemplo de nuestro texto de secuencia es el siguiente. El cultivo de maíz es un proceso arduo que requiere de mucho esfuerzo, dedicación y trabajo. Como lo podemos ver, nuestro tema central es el cultivo de maíz. Lo tenemos resaltado aquí de color amarillo para poder identificarlo. Seguimos. Para llevar a cabo su producción, en primer lugar, se debe preparar la tierra por medio del barbecho y el arado. Esta se riega para que tenga humedad cuando se vaya a sembrar. Aquí podemos identificar nuestro primer marcador textual, que está en color azul, el cual sería en primer lugar.
y nuestro subtema sería preparar la tierra. Después del riego se deja reposar aproximadamente de 10 a 15 días para poder sembrar la semilla junto con algún abono que apoye su crecimiento. Nuestro segundo marcador textual que aparece aquí es la palabra después y nuestro subtema sería dejar reposar aproximadamente 15 días para poder sembrar la semilla. Cuando el maíz tiene una altura de 40 centímetros, se realiza la escarda y el surco, que le ayuda a retener humedad en tiempos de lluvia. Posteriormente, si el maíz lo requiere, se coloca algún fertilizante para eliminar la hierba que impide su crecimiento. Aquí hay otro marcador textual que sería posteriormente. Por último, la cosecha del maíz se da cuando éste ha llegado a su plenitud. La hoja debe estar seca y el color de la mazorca es de un amarillo intenso. Nuestro marcador textual que aparece aquí es las palabras por último y nuestro subtema sería que se da la cosecha del maíz. El organizador gráfico que identifica este tipo de texto es el siguiente. Aquí nos menciona que existen 3 fases. La primera fase, como ya lo vimos, sería la preparación de la tierra. Si lo podemos ubicar aquí en el texto. La segunda fase es que después del riego se deja reposar para sembrar la semilla. Y la tercera fase es que por último se cosecha el maíz. El segundo texto expositivo es el de descripción. Este expone las características de un determinado objeto o fenómeno. Además, consiste en dividir el conjunto de clases, identificando las relaciones de los elementos con un todo. Los marcadores textuales que se pueden identificar en este tipo de texto son a la izquierda, debajo, en ambos lados, por detrás, por delante. Veamos un ejemplo. El ejemplo de nuestro texto de descripción es el siguiente. El Centro Ceremonial Otomí es una zona arqueológica ubicada en el municipio de Temuaya. Este se encuentra en el centro de un área natural protegida rodeado de mucha vegetación. Como podemos identificar aquí, de color amarillo está el tema, que sería el Centro Ceremonial Otomí, y en color azul está nuestro primer marcador textual, que sería en el centro. Dentro de él hay una inmensa extensión de áreas verdes y estructuras piramidales. Nuestro segundo marcador textual sería dentro de, y nuestra primera característica sería las áreas verdes y estructuras piramidales con las que cuenta. Al entrar en la parte de enfrente está ubicado el mural gigantesco Damishi, obra del escultor y pintor Luis Aragón, representando la ideología otomí, construido en su totalidad con piedras naturales de distinto color, dándole forma y expresión. Nuestro tercer marcador textual que se presenta es enfrente, y nuestra segunda característica es el mural gigantesco Damishi. En la parte de arriba se encuentra el Museo de la Cultura Otomí, donde se exponen piezas, lienzos e información importante de dicha cultura. Nuestro cuarto marcador textual es la palabra arriba. Y nuestra tercera característica es el Museo de la Cultura Otomí. A la izquierda está el mercado de artesanías. En este lugar se puede encontrar todo tipo de bisutería, ropa, calzado y algunos alimentos propios de esta región. Nuestro quinto marcador textual sería a la izquierda, y nuestra cuarta característica sería el mercado de artesanías. De este modo, su incomparable belleza natural, su estructura
y su localización geográfica hace de este un gran atractivo turístico. ¿Cómo podemos identificarlo? El objetivo de este tipo de texto es darnos una descripción de lo que se quiere dar a conocer. A un costado de nuestro texto podemos encontrar nuestro organizador gráfico que representa. En la parte del centro, en color rojo, se encuentra el tema, que es el centro ceremonial otomí, y los recuadros que están fuera de él son todas esas características con las que cuenta. La primera sería la vegetación y las estructuras piramidales. La segunda nos habla del mural de Damishi. La tercera del Museo de la Cultura Otomí. Y la cuarta es el mercado de artesanías. El tercer texto expositivo es el de comparación y contraste. Este expone las semejanzas y diferencias que existen entre dos o más objetos y fenómenos. En él siempre se compara y plantea dos objetos de estudio, en las cuales puede encontrar las similitudes y las diferencias. Los marcadores textuales que podemos identificar son asimismo, de la misma manera, en cambio, sin embargo, a diferencia de, pero, no obstante. Veamos un ejemplo. Nuestro ejemplo de este tipo de texto de comparación y contraste es el siguiente. La naranja y el limón son frutos que comparten algunas características físicas similares. Ambos pertenecen al grupo de los cítricos, son redondos y portadores de vitamina C, la cual actúa como antioxidante en el cuerpo y produce colágeno, que es la proteína responsable de la cicatrización, elasticidad y fuerza de la piel. Como podemos notar, nuestro tema central de este texto es la naranja y el limón. Y de color morado podemos notar las semejanzas, las cuales son que ambos pertenecen al grupo de los cítricos, son redondos y portadores de vitamina C. Sin embargo, ambos se diferencian por su peso, ya que uno es más grande que otro, por su color y por su sabor, ya que el limón es muy ácido y la naranja es muy dulce. Aquí podemos identificar nuestro primer marcador textual, que son las palabras sin embargo, y nuestras primeras diferencias, que es su peso, el tamaño, porque uno es más grande que otro, su color y su sabor, ya que la naranja es más dulce y el limón es más ácido. Asimismo, otra de las peculiaridades que diferencian a la naranja del limón es que ésta tiene diversas variedades, clasificadas en grupos por la calidad y el sabor. Por mencionar alguna de ellas, están las del grupo Nabel, grupo blancas y grupo sanguíneo. Estas dependen mucho de la temporada de su producción. Aquí podemos identificar las palabras asimismo como el segundo marcador textual. Además de que también se puede identificar que esta pertenece a grupos y variedades. Por otra parte, el limón lo podemos encontrar todo el año, ya que sus propiedades permiten que éste sea almacenado por periodos muy largos sin ver su deterioridad por calidad. Aquí se encuentra nuestro tercer marcador textual, que sería por otra parte, y la diferencia que existe del limón, ya que sus propiedades permiten que éste sea almacenado para que haya limón durante todo el año. A un costado tenemos nuestro organizador gráfico que identifica a este tipo de texto. Encontramos aquí los dos objetos a identificar, que son la naranja
y el limón. En color verde podemos identificar los rasgos diferenciales de la naranja, los cuales son su color, que es dulce y se clasifica en grupos. Y en color amarillo están los rasgos diferenciales del limón, que también sería el color, que es ácido, y su propiedad de duración. Y en color violeta podemos encontrar los rasgos comunes, que ambos son portadores de vitamina C, pertenecen al grupo de los cítricos y son redondos. El cuarto tipo de texto expositivo es el de enumeración. Este presenta distintos elementos que comparten una característica en común, además de ir secuenciado. Algunos de los marcadores textuales que lo identifican son en primer lugar, en segundo lugar, luego, por una parte, por otra parte. Veamos un ejemplo. Nuestro texto de enumeración lo podemos situar en el siguiente ejemplo. En México existe una gran cantidad de animales en peligro de extinción. Ahora bien, nuestro tema entonces sería animales en peligro de extinción. La vaquita o marsopa se encuentra en el primer lugar de esta lista. Es un mamífero marino endémico del Golfo. Las vaquitas son las más pequeñas de las 7 marsopas conocidas. Nuestro primer elemento entonces es la vaquita o marsopa. Y nuestro primer marcador sería el primer lugar. Por otra parte, en segundo lugar, se encuentra el lobo mexicano. Este es la subespecie más pequeña del lobo gris en América del Norte. También es uno de los mamíferos más raros y en mayor peligro de extinción. Además, son muy pocas las docenas que sobreviven de este ejemplar. Nuestro siguiente marcador sería por otra parte, y nuestro segundo elemento es el lobo mexicano. Luego tenemos al ajolote mexicano. Este es una salamandra larga, oscura, cilíndrica, que mide hasta 30 centímetros, 12 pulgadas de largo. Dicha criatura de distintivo aspecto es utilizada como una fuente común de alimento y en remedios populares para tratar enfermedades respiratorias. Lamentablemente, las amenazas que enfrentan estas especies son muy alarmantes, ya que las inconscientes actividades humanas son las principales causantes de esta situación. Posteriormente, nuestro tercer marcador sería la palabra luego y nuestro tercer elemento es el ajolote mexicano. Como podemos observar, son distintos elementos que comparten una característica en común. En este caso, los elementos son las especies y la característica que comparten es que se encuentran en peligro de extinción. Posteriormente está nuestro organizador gráfico. En el círculo color rojo se encuentra el tema que es animales en peligro de extinción. En el recuadro azul está nuestro primer elemento, que es la vaquita marina. En el recuadro amarillo está nuestro segundo elemento, que es el lobo mexicano. Y en el recuadro verde está nuestro tercer elemento, que es el ajolote mexicano. El quinto texto expositivo es el de causa y efecto, y este analiza las causas y consecuencias de un hecho o un fenómeno. Expone información y admite variantes según sea su orden y antecedentes. Algunos marcadores textuales que lo identifican son por qué, puesto que, de manera que, por consiguiente, por mencionar algunos ejemplos. Nuestro ejemplo del texto de causa y efecto es el siguiente. Hoy en día, a medida que la sociedad se transforma y las ideologías de esta cambian, existe una problemática que acontece y es muy alarmante en nuestros tiempos: la actividad sexual a temprana edad. Pues bien, aquí podemos identificar que nuestro tema será la actividad sexual a temprana edad. Una de las principales causas es la presión social.
en la adolescencia como formas de lograr aceptación en sus círculos cercanos, de manera que al estar en esta situación, ellos se sienten obligados a tener relaciones sexuales, en muchos de los casos sin el uso de métodos anticonceptivos, provocando así la adquisición de enfermedades de transmisión sexual. Nuestra primera causa entonces se sitúa en la presión social y nuestra consecuencia es adquisición de enfermedades de transmisión sexual. También podemos identificar nuestro marcador textual, que es de manera que. Por consiguiente, otra causa de este conflicto sería la falta de atención y la carencia afectiva, que al no tomar las medidas pertinentes puede provocar embarazos no deseados. Pues bien, nuestro segundo marcador sería por consiguiente. Nuestra segunda causa sería la falta de atención y carencia afectiva y por consecuente embarazos no deseados. Otra de las causas sería el consumo de bebidas y sustancias nocivas para la salud. Al estar bajo el efecto de alguna de ellas, provoca que se pierda la conciencia, dando origen, en el peor de los casos, al abuso sexual. Otra causa que podemos identificar aquí son las bebidas y sustancias nocivas para la salud, y la consecuencia de ello, en el peor de los casos, es el abuso sexual. Si lo podemos situar en nuestro organizador gráfico, en el círculo rojo está nuestro tema, que es actividad sexual a temprana edad. De este lado se encuentran las causas. La primera sería presión social, la segunda, falta de atención y carencia afectiva, y la tercera, el consumo de bebidas y sustancias. Por consiguiente, las consecuencias de estas serían adquisición de enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y el abuso sexual. El sexto tipo de texto expositivo es el de problema y solución. Este plantea una situación conflictiva y propone una medida o una serie de medidas que pueden contribuir a resolverla, por lo que se puede entender al problema como una dificultad que supone una investigación sistemática y como resultado plantea alternativas de solución. Algunos marcadores textuales que podemos identificar dentro de este tipo de texto es problema, conflicto, crisis, solución y medidas, por mencionar algunas de ellas. Veamos un ejemplo. Nuestro ejemplo del texto de problema-solución es el siguiente. La sociedad se enfrenta a diversos problemas que acontecen a la comunidad en general. Uno de los más importantes es la pobreza. Ahora bien, entonces nuestro tema será la pobreza. Como ya sabemos, esta es la severa privación, escasez o carencia de las necesidades humanas básicas. En México, la mayoría de las viviendas padecen al menos alguna necesidad vinculada con esta, como lo es la luz, el gas, el agua, los alimentos, salud e infraestructura, lo cual es muy alarmante y preocupante para el crecimiento económico de nuestro país. Aquí podemos situar entonces cuál es la problemática, que esta sería la escasez vinculada con alguna necesidad que acontece en nuestro país. Por ello, el gobierno ha tomado medidas para esta situación y hacer de este conflicto un poco más llevadero. Aquí podemos situar los dos marcadores, que serían medidas y conflicto. Algunas de estas son cobertura universal de salud, entrega de apoyos económicos y alimentarios,
distribución de programas sociales y recursos de infraestructura para el mejoramiento de localidades y viviendas, entre otros. Entonces, las posibles soluciones que se le dan a este conflicto es cobertura universal de salud, apoyos, ya sea económicos y alimentarios. En este caso, pues entrarían los programas sociales y recursos para la infraestructura y el mejoramiento. Si lo situamos en nuestro organizador gráfico, en el círculo color rojo está nuestro problema, que es la pobreza. Y en los recuadros que se encuentran aquí están las posibles soluciones. La primera sería cobertura de salud universal. La segunda, programas sociales. Y la tercera, recursos de infraestructura. Y pues bueno, ahora ya conoces un poco más sobre los textos expositivos. Espero que la información que te presenté anteriormente te sea de mucha utilidad y te agradezco mucho por el tiempo prestado. Gracias.